en el... sí, perfecto. Perdón. Buenos días, compañeros. Estamos aquí en el curso Los retos del modelo educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades en el contexto actual. Los impartidores, quienes organizamos aquí el curso, fuimos el profesor Jesús Nolasco Nájera, fuimos el profesor Efraín Refugio Lugo y un servidor, Guillermo Marín. Voy a leer de forma breve, rápido, los objetivos de este curso. Y el objetivo general, aquí como aparece en la pantalla, es reflexionar en torno a los retos del modelo educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades en nuestro contexto actual. Y como los objetivos particulares tenemos que es la discusión colectiva del valor social de nuestro modelo educativo dentro del CCH, guiando estas reflexiones con categorías dialógicas como la dicencia en la docencia, el bienestar y el malestar estudiantil, la representatividad para la toma de decisiones en las escuelas, la eticidad institucional y, por supuesto, la perspectiva de género. Y también proponemos discutir y proponer alternativas que favorezcan y fortalezcan teórica y prácticamente nuestro modelo educativo y, por supuesto, nuestra práctica docente, pero todo esto en el contexto histórico y social en el que nos encontramos. Entonces, esa es básicamente la intención del curso, esos son básicamente los objetivos. Me está hablando la maestra Garcilaso, discúlpenme un momento, Adelante, adelante, maestro. le voy a contestar. Le seguimos nosotros. Maestra, buenos días, dígame. Sí, sí, maestra, estamos de hecho ya en la sesión. Perdón, compañeros. Sí, cómo no. En un momento se la mandamos. ¿Le mando la liga a usted, maestra? Al contrario, muchas gracias, maestra. Hasta luego. Perdón, compañeros, es que es la coordinadora, es la secretaria docente, entonces tenemos que estar al tanto. Bueno, básicamente esos son los objetivos generales, el objetivo particular. Y adelante, profesor Jesús. Excelente. Bueno, este curso, si bien nos sentamos, los maestros que comenta Marí, ¿no? En realidad es producto de una discusión de otros cursos que se han dado, de otras discusiones dentro de el CCH, y que la intención sobre todo es entender que nuestro contexto ha cambiado de manera muy rápida, acelerada, ¿no? Esto que ha sucedido en el Estado de México, la guerra en Ucrania, ¿no? Esta desglobalización, la propia pandemia, el confinamiento, bueno, el auge o esta promoción de la educación en línea y sus consecuencias para el aprendizaje y la enseñanza. Y en este contexto, pues nos hacemos la pregunta de hacia dónde debe de caminar el CCH, ¿no? ¿Qué universidad queremos en este próximo contexto de cambio de rector? Que también en la UNAM, pues por supuesto que la política es una de las acciones que a veces determina los tiempos de la academia. Y bueno, prácticamente ese es un poco las preguntas que nos hacemos para plantear este curso y que nos lleve a una reflexión donde pongamos en el centro la importancia de nuestro modelo educativo del CCH. Ahí están las temáticas. Maestro Efraín, por supuesto que tú puedes comentar el momento que quieras ahí. Me interrumpes, por favor. Vamos a tener pues 5 sesiones, es un curso de 5 días. Hoy le tocará al maestro Guillermo Marín pues aventarse el palomazo sobre el modelo educativo. Mañana estará la doctora Pogliagi, que nos hablará sobre bienestar y malestar en la comunidad estudiantil. El miércoles hablaremos sobre la participación de la comunidad docente y estudiantil con Elizabeth Sánchez, una compañera trabajadora de base, ¿no? Muy acertada en algunas actividades académicas y que hemos hecho mucho trabajo académico con trabajadores de base.
Estará el jueves el doctor Joel Hernández y hablará sobre eticidad e institución educativa, y cerraremos, ¿no?, con la doctora Paula Cruz sobre la universidad con perspectiva de género. Como verán, 5 temáticas, 5 líneas de reflexión que le pueden, el propio CCH ha trabajado mucho en esas líneas, ¿no? Ahí está la logística. Pues mil disculpas para quien no les enviamos la liga. Se supone que se las enviamos, nos pasaron algunos correos electrónicos, pero bueno, aquí dejamos correos de contacto, números telefónicos, tanto del maestro Guillermo Marín como míos, ¿no? Y ahí precisamos un poco las características de este curso. Va a ser un curso en línea, serán 2 horas diarias, de 10 a 2 de la tarde, y las otras horas restantes, las otras 10 horas restantes, pues serán sobre todo para hacer lecturas. Son 5 lecturas también breves, ¿no? Que tenemos una antología, y ahí compartimos también el drive de esa antología, y trabajaremos en esta plataforma. Por si tienen conocidos que se inscribieron al curso y no están, por favor, ayúdenos a socializar esta liga. Bueno, finalmente aquí está cómo se va a evaluar este curso. La asistencia es importante, la antología de lecturas pues, son importantes sobre todo para la reflexión colectiva, y bueno, la participación en las sesiones. Y pediremos al final del curso, ¿no? Daremos por supuesto que unos días posteriores, una reflexión escrita por parte de los asistentes de 2 a 3 cuartillas, explicando los desafíos del modelo educativo del CCH en el actual contexto, así como las posibilidades de incorporar temas transversales en las aulas como la democracia, la perspectiva de género, la eticidad, la docencia constructiva, el bienestar, entre otros. Obviamente, con las reflexiones que haremos, pues iremos enriqueciendo de categorías la reflexión, y son libres de entregar estas de 2 a 3 cuartillas en el formato que deseen, ¿no? Con la letra que deseen, pero la idea es ir recolectando estas reflexiones, y ojalá y más adelante pues nos alcance eh, las fuerzas para incluso, obviamente con la aprobación de ustedes, ir haciendo un compilado de reflexiones y publicarlas, aunque sea de manera digital, ¿no? Pero qué mejor que se vaya enterando la comunidad, nuestros colegas docentes, de estas reflexiones que estamos haciendo en estos cursos. Maestro Efraín, maestro Guillermo, si desean agregar algo para dejar de compartir y comenzar, si gustan. Pues, Efraín. Pues nada más agradecerles a los maestros, a las maestras que se interesaron por estar aquí en este momento con nosotros, compartiendo esta inquietud que nació precisamente desde el semestre, a lo largo del semestre, con un ciclo de conferencias que tanto el Colegio de Historia como la Academia de Historia organizaron en este sentido a partir de un tema específico que era la universidad que queremos, ¿no? Que además se convirtió en un ciclo itinerante por los 5 CCHs, con sus bemoles, sus obstáculos, pero que finalmente salió, y que a partir precisamente de esas reflexiones que se dieron en su momento en cada uno de los colegios, pues de ahí nos dimos un poco a la tarea de darle este seguimiento, y cabe decirlo, también nos ha costado trabajo, ¿no? Hubo por ahí obstaculizaciones para que se pudiera impartir del todo este curso, pero bueno, finalmente aquí estamos, y bueno, el compromiso es que salga bien, y que además reflexionemos, como decía el doctor Nolasco, de manera colectiva en torno no solo a la universidad que queremos, sino al colegio al que aspiramos a partir de todos estos cambios que se han venido dando por lo menos de 3 años para acá, a partir por lo menos de 5 elementos que hemos notado nosotros y que son los puntos que señalaba el maestro Nolasco hace un momento, ¿no? Seguramente a lo largo de esta semana irán saliendo más a partir de la participación de cada una y cada uno de ustedes. Ese es el interés fundamental de este curso, en miras también a lo que se viene en noviembre con el cambio de rectoría, ¿no? Y que en este sentido también tengamos nosotros voz para
decirle a los candidatos, a las candidatas que vayan a surgir, pues también cuáles son nuestros intereses como docentes que somos de la universidad y particularmente del colegio. Muchas gracias. Gracias, maestro Efraín. Esta presentación que acabamos de proyectar la voy a poner en el chat. Ahí vienen algunos datos sobre el curso y también datos de contacto para que tengan esa información. Y para quien a veces que se le va el internet, ¿no? Y estas cosas, no se preocupen, las sesiones las vamos a albergar en el Facebook del colegio y espero que también en el de la Academia de Historia, para que puedan ver de manera remota pues las sesiones, estas 5 sesiones, y podamos incluso difundir estas reflexiones a quien no pudo inscribirse o cursar este, este curso, ¿no? Solamente mencionaré que tenemos profesores, hay pues 35 inscritos, inscritas, y tenemos profesores, profesoras de los 5 planteles, y eso pues nos halaga, ¿no? Agradecemos su confianza y estamos seguros que aportarán y aportaremos muchísimo en esta reflexión. Bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a darle la palabra al maestro Guillermo Marín. Si no hay alguna pregunta, alguna duda que quieran plantear desde ahorita, alguna precisión, corrección. Nuevamente les pedimos que si por ahí tienen compañeros, profesores, profesoras que no han podido ingresar a esta sesión porque no les mandamos la liga, mil disculpas, pero envíenselas y ya después precisaremos cuál fue ahí el error. Pues si no hay preguntas, ¿qué les parece? Maestro Guillermo Marín, puedes proyectar y adelante. La idea es que el maestro nos exponga, ¿no? Pues lo que preparó para la reflexión. La lectura previa o la lectura que puede ayudar mucho a esta reflexión es la de Paulo Freire, que ya está en el Drive. No hay docencia sin dicencia. Y bueno, la pueden acompañar posteriormente, si ya la leyeron, pues ayudará muchísimo a la reflexión. El maestro Guillermo Marín tendrá entre 50 minutos, un poquito más para exponer, y después pasaremos a la sesión de preguntas, comentarios y retroalimentación. Adelante, maestro Guillermo, por favor. Otra vez, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir aquí al curso de retos del modelo educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades. Voy a compartir pantalla. Entonces, a ver si se puede ver. No, esta, ¿no? ¿Ya se puede ver ahí, compañeros? Ya se puede ver, maestro, ya se puede ver. Ya se puede ver. Bueno, entonces iniciamos para darle paso ya a el curso. Siguen llegando compañeros. Entonces, miren, bueno, como ya sabemos, este curso se llama Los retos del modelo educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades, y yo me voy a centrar en 2 aspectos principales. Les voy a pedir, si son tan amables, que en este momento me permitan exponer. Me voy a ir de filo. Pensé la exposición para una hora, entonces los tiempos los tengo un poco acotados. Me voy a tratar de ir rápido, de no ser tan aburrido, de no ser aburrido. Y bueno, vamos a empezar. Yo había pensado el curso en 2 sentidos. El modelo del colegio en el sentido de los principios, yo le puse epistemológicos y de la práctica docente. Digamos que a mí lo que me interesa en este curso y en esta presentación es establecer cuáles serían básicamente algunas ideas clave que guían el espíritu del modelo educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades, y por otro lado, cuáles son, digamos, las actividades concretas que se llevan a cabo, las formas específicas en que este modelo se ha implementado, y es algo que me gustaría discutir al final. Entonces, de inicio, me gustaría entrar con cómo surge el modelo, así dar algunos antecedentes básicos, y esta es la primera diapositiva que vamos a poner. No sé si se alcance a ver ahí. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, empezamos con esto. ¿Cómo surge el Colegio de Ciencias y Humanidades? Porque como ustedes saben, el modelo siempre está ligado. Cuando se habla del modelo de ciencias del colegio, esto está ligado a una historia, y a una historia que tiene que ver con su fundación
en 1971. Ya supongo que les han hablado y que han tomado muchos cursos acerca de este tema, y como ustedes saben, me voy a ir rápido en ese sentido, ¿no? El colegio digamos, inicia el 1 de febrero de 1971 con la ya muy conocida Gaceta Amarilla, que es la que aparece aquí, ¿no? Que es esta gaceta que es donde de alguna manera se establecen las reglas y criterios de lo que sería el colegio. En realidad, en este primer número todavía no se establecen con toda claridad cuáles serían, digamos, el conjunto de elementos que conforman la concepción propia del modelo. Pero sí hay unas reglas y unos criterios básicos que tienen que ver con esta idea, por ejemplo, de que los estudiantes tengan una cultura básica, esta idea de que los estudiantes son el sujeto activo en la producción del conocimiento, esta idea de que la escuela es de que la relación entre maestro y alumnos es una relación dinámica en la cual el profesor no tiene propiamente, no transmite el conocimiento, ¿no? Sino que el conocimiento se produce en esta relación, me atrevería a decir, dialógica entre alumnos y profesores. Entonces, es en esta primera... en este primer momento se crea el Colegio de Ciencias Humanidades y las reglas y criterios ya los podemos encontrar aquí en la Gaceta Amarilla. Muy bien. Más adelante, ya va a ser hasta los años 80, en donde ya podríamos hablar de que se establecen los principios básicos del colegio, es decir, en la Gaceta Amarilla todavía no viene de forma explícita estos tres principios de los cuales vamos a hablar dentro de un momento, que son, como ustedes ya saben, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, que son los tres principios básicos, digamos, pedagógicos, epistémicos del colegio, sino que conforme hay cambios, conforme los profesores van trabajando, se van a establecer estos principios básicos en los años 80. Más adelante, y aquí sí va a haber un momento, digamos, de quiebre, un momento de ruptura, va a ser en 1996 cuando ya hay cambios en el plan y programas de estudio. Digamos que todavía en la Gaceta Amarilla apenas viene un esquema muy general de cuáles serían las asignaturas y de cuáles serían, de cómo están organizadas esas asignaturas. Pero todavía en forma oficial, digámoslo así, en forma institucional, todavía no hay unos planes y todavía no hay un plan y no hay unos programas propiamente dichos con todas las características que estos requieren, sino hasta 1996. Hasta 1996 habrá programas institucionales donde ya podemos saber nosotros de qué va, los objetivos, los criterios de enseñanza, etcétera. Me estoy yendo muy rápido. También hay que decir, y esto es importante, que en el cambio de estos planes y programas hay un cambio en la concepción, de alguna manera hay un cambio en la concepción de la organización del colegio, de los horarios, hasta cambian algunas asignaturas, y esto es muy importante señalarlo porque va a haber un paro estudiantil va a acompañar estos cambios. No fue nada más de que la institución dijera vamos a cambiar, no sé, los que llevan más tiempo pues lo habrán vivido, yo lo viví, pero los que son más jóvenes, que son digamos la mayoría de los que están aquí, la mayoría de los que están aquí pues no estuvieron en 1996, y entonces pues no atestiguaron que hubo un paro estudiantil de los 5 planteles, porque los estudiantes consideraron que, bueno, pues estos cambios en el plan y programas cambiaban el modelo educativo. De hecho, ese era el argumento de los estudiantes, que se trastocaba el modelo educativo. Pero bueno, este es un momento clave, es un momento fundamental, es un momento que trastoca toda la dinámica del Colegio de Ciencias y Humanidades. Cambian los horarios, no sé, ustedes recordarán, bueno, no recordarán porque la mayoría son más jóvenes que yo, pero como ustedes saben, en el colegio había 4 turnos y se redujo esto a 2 turnos, etcétera.
Entonces, bueno, este es un cambio muy significativo y luego podríamos hablar ya de revisiones y ajustes que van de 1996, cuando ya se institucionalizan estos planes, el plan y los programas de estudio, hasta nuestros días. Yo siento que en nuestros días se está viendo cambios significativos con relación a los ajustes que se están haciendo, sobre todo en varios ámbitos administrativos y en varios ámbitos académicos. Por lo tanto, vamos a pasar a la segunda, no sé cómo pueda ampliar acá. Bueno, le voy a mover aquí. Vamos, debo confesar que este esquema, bueno, con algunos agregados, está basado en este documento que salió en el 2020, que básicamente tiene como autoría a Jesús Bazán Levy, que fue durante muchos años director general de los SHs, y que tiene que ver con 3 niveles. En el texto de Bazán Levy se le conocen como niveles de concreción del modelo educativo, y que son, por un lado, la concepción, así le llaman, filosófica y pedagógica, y que desde mi punto de vista tiene que ver con los principios epistemológicos que ya en la práctica docente, como ustedes pueden ver aquí. No sé si se ve a la flecha. Son estos principios que en el cuadernillo de orientaciones sobre las distintas áreas, así aparecen. Se habla de una epistemología de los principios pedagógicos. Entonces, esto es interesante. Por un lado tenemos los principios acerca del conocimiento que determinarían el lugar de las materias y de cómo se tendrían que enseñar estas materias y por lo tanto su traducción a partir de las diferentes asignaturas. Y por otro lado, la concepción normativa y organizacional. Esto ya más bien tiene que ver en el modelo con la administración, gobierno e instancias académicas, que son como la base desde donde se lleva a cabo toda la práctica educativa del colegio. Y por otro lado, ya podríamos hablar de prácticas y experiencias, es decir, de las prácticas y experiencias concretas de los miembros de la comunidad, es decir, lo que realmente hacemos, porque una cosa, digamos, es el modelo como una maqueta desde donde nosotros podemos tener una visión general de lo que es la escuela, y otra cuestión ya es propiamente cómo se lleva a cabo el modelo, si realmente se lleva a cabo, o qué circunstancias y problemas existen cuando los profesores y alumnos, y hasta me atrevería a decir trabajadores, entran en juego en el ejercicio ya de lo que sería el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sí habría que distinguir, digamos que yo me voy a enfocar más bien sobre estos principios epistemológicos y sobre todo sobre los 3 ya muy conocidos que son aprender a aprender, aprender a hacer, etcétera, y sobre las prácticas y experiencias concretas, que ahí es donde yo espero que podamos establecer un diálogo entre todos para hablar de estas experiencias concretas, de estas formas en que se instrumentaliza lo que sería propiamente los principios epistemológicos del modelo. Y, por ejemplo, habrá un momento en que en este mismo curso se hable de la administración, gobierno e instancias académicas, que tiene que ver con la tercera sesión propiamente, donde hable ya el profesor Nolasco y la compañera que también va a estar en esa sesión. Y, por ejemplo, aquí en prácticas y experiencias, en este curso estará hablando la doctora Pogliaghi, ya estará hablando acerca de la experiencia de los alumnos con relación, por ejemplo, a la pandemia, ¿no? Entonces, vamos a estar jugando básicamente en estos 2 planos, en el plano de los principios epistemológicos que ya en la práctica docente, y en el plano o en el nivel de las prácticas y experiencias concretas de los miembros de la comunidad. En estos 2 planos, en estos 2 niveles de concreción del modelo educativo, es donde fundamentalmente nos vamos a mover, aunque no ignoramos y no es que estemos dejando de lado la concepción normativa y organizacional
que es lo que está como también jugando un papel muy importante. Entonces voy a pasar a la otra parte, perdón. Perdón, Ya me maestro vamos. Guillermo, Muy bien. ¿puedes Sí, ampliar la pantalla ahí en el icono de, sí, como de proyectarla, que está sí, es lo que estaba viendo. abajo, ahí, al A ladito ver, de notas, o en vista también? está en participantes, chat, No, no, ya más es en tu presentación, desde tu propia presentación de PowerPoint, o de ahí PowerPoint. dale Ajá, proyectar pantalla completa. espérame. Donde dice compartir, Que no, puede ¿verdad? estar hasta abajo de tu presentación, donde aparece Creo que es acá. más a tu izquierda, bueno, Notas, no. ahí está la pantallita. Al lado de notas hay una, dos, tres iconos. El tercer icono. Aquí Ahí, está. exactamente. Ahí está. Perfecto. A ver, Sí, porque si no sé. ya se ve mejor. Sí, Gracias. sí, al contrario, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos entonces ya básicamente lo que sería mi exposición, que tiene que ver con los principios y la práctica. Los principios epistemológicos por un lado y la práctica docente por otro, que no están separados en realidad, es decir, los principios tendrían que ser, estarían en una relación, me atrevería a decir, dialéctica entre lo que significa aprender a aprender, lo que significa aprender a hacer, lo que significa aprender a hacer y la situación concreta de los estudiantes y las condiciones concretas de la labor docente. Vamos a ver cómo se da esta relación, vamos a ver lo problemática que es y empezamos entonces ahora sí con esta parte de los principios epistemológicos. ¿Por qué hablo de principios epistemológicos? Porque como ustedes saben, la palabra episteme se refiere al conocimiento, a una forma específica de darse el conocimiento. También la palabra suele traducirse como ciencia por eso, porque, digamos, el conocimiento tiene que ver, el conocimiento siempre es un conocimiento sistemático, metódico, si es que le podemos llamar conocimiento como tal. Entonces, por eso podemos hablar de principios epistemológicos, porque son los principios que guían el conocer, son los principios que guían el quehacer del aprender y del enseñar. Entonces, vamos a ver la siguiente. Estos son los tres principios epistemológicos y en buena medida pedagógicos del colegio, por supuesto. Son aprender, aprender. Y en el primero de ellos, ustedes ya seguramente han oído hablar muchísimo de estos tres principios. Ya seguramente han de estar hasta un poco cansados de estar oyendo esto de los principios. Pero no está de más comentar acerca de ellos. En primer lugar tenemos el estudiante como sujeto activo de su aprendizaje. Digamos que esto es un elemento clave para poder entender lo que distingue la propuesta del modelo educativo del colegio de otras formas de lo que se llamó en su momento enseñanza tradicional. ¿Por qué? Porque digamos que en el modelo del colegio el estudiante no solo recibe la información y recibe el conocimiento, lo, digamos que lo contiene y luego lo repite, sino de que en este modelo de lo que se trata es de que el estudiante, junto con el profesor, construye el conocimiento. Es decir, si el estudiante lo entendemos como un sujeto activo de su aprendizaje, entonces entendemos el aprendizaje como un proceso de construcción del conocimiento. Es decir, así como los libros son ataúdes de palabras que no nos dicen nada hasta que los abrimos y los leemos, de la misma manera, el conocimiento solo es posible en la medida en que somos nosotros, los profesores y los alumnos, los que damos lugar a que se lleve a cabo, a que el conocimiento acontezca. Y esto es algo que tiene que ver con una idea que está implícita en el modelo del colegio, es decir, el conocimiento es un producto de la actividad humana. Como ustedes ya podrán adivinar, esta es una noción, esta es una idea, pues de origen marxista.
¿no? Como ustedes ya podrán haberse dado cuenta a estas alturas del partido. No es casualidad, y no es casualidad precisamente porque quien da lugar al rector que propone en su proyecto de nueva universidad, de una nueva universidad, que es el doctor Pablo González Casanova, que acaba de morir hace no mucho. Él viene de una formación marxista, y esa es, en buena medida, aquí se ve la impronta, pues, de esa formación. Bueno, entonces tenemos el primer principio. Aprender a aprender tiene que ver con un proceso de construcción del conocimiento, en que tanto el alumno, tanto el estudiante como el profesor son sujetos activos. O sea, en esta relación dialógica, y esto lo va a decir en el texto que tienen ustedes, Paulo Freire, ahí viene explícito eso. Hay una relación dialógica en la que el conocimiento se construye, y en el que tanto el estudiante como el profesor aprenden, dice Freire, el profesor aprende al enseñar y el estudiante enseña al aprender, que tiene que ver con esto de aprender a aprender. Por otro lado, tenemos otro principio clave, otro principio importantísimo, que es aprender a hacer, y que tiene que ver, aquí yo señalo, con el desarrollo de habilidades y destrezas. Es decir, el conocimiento se lleva a cabo a partir de la práctica. Y la práctica es lo que nos enseña a hacer las cosas. En el caso del colegio, los estudiantes tienen que ir a los laboratorios, tienen que ensayar, tienen que aprender cómo se da este proceso de conocimiento, por ejemplo, en el laboratorio, cómo se da a partir de la investigación y cómo se da a partir de la búsqueda de información. Entonces, todo esto permite el desarrollo de habilidades y destrezas, pero por otro lado también tenemos la idea de que lo que se ha aprendido se practique, es decir, que los estudiantes aprendan algo y lo puedan llevar a cabo en los hechos. Y de eso se trata el modelo educativo del colegio. Que este aprender a aprender esté ligado directamente a un conjunto de acciones en donde se va a ver si realmente los estudiantes aprendieron, ¿no? Pero todo esto no tendría sentido si no nos referimos a que todo esto está ligado a la formación del alumno, a la formación más que del alumno, del estudiante. O sea, vamos a quitar esta idea del alumno, porque la idea de alumno todavía de alguna manera hace referencia a alguien alguien a quien le transmitimos el conocimiento y que lo guarda y luego de alguna manera lo reproduce, ¿no? Sino más bien el estudiante, aquel sujeto activo que se forma aprendiendo y haciendo. Y por lo tanto, todo este proceso lo hace ser una persona, o esa es la intención del modelo, una persona crítica, es decir, una persona que al haber aprendido, al estar aprendiendo en el hacer, es una persona crítica y es una persona autónoma. Entonces, la autonomía, el resultado de todo este proceso de aprender a aprender, de aprender a hacer, tiene que ver con la eticidad propia del proceso de enseñanza-aprendizaje, que por cierto es uno de los temas que se van a tocar más adelante ya en forma más específica. Si no me equivoco, es el profesor Joel Hernández Otañez, el doctor Joel, quien va a tocar esta cuestión de la eticidad. Pero a mí, por el momento, solo me gustaría señalar esta cuestión de la autonomía, el desarrollo de la autonomía. Acuérdense que la palabra autonomía, como ustedes saben, significa autónomos, es decir, el que se pone a sí mismo la ley, el que es ley para sí mismo, ¿no? El nomos es como la ley, la regla, y el auto, el que a sí mismo se impone la regla. Entonces, la autonomía es el logro de un proceso de construcción de sí mismo, si me permiten decirlo de esa manera. O sea, así como se construye el conocimiento, también hay un proceso de construcción de uno mismo que tiene que ver con todo con estos tres principios, con aprender a aprender, con aprender a hacer y con la formación de los alumnos.
con la formación de su propia personalidad como sujetos críticos, como sujetos autónomos, como sujetos que están en una relación responsable y libre con aquellos con el que comparten un espacio común, ¿no? Y entonces pasamos a la siguiente lámina, en donde digamos que aquí ya se integran estos tres elementos que yo señalé. El proceso de enseñanza-aprendizaje entonces tendría que ver con un sujeto activo, tanto que es el profesor como el estudiante, en donde de lo que se trata es de que este sujeto activo problematiza, porque si nosotros no dudamos, entonces pues no nos planteamos problemas acerca de aquello que ha sido motivo de nuestro asombro, de nuestra curiosidad. Es decir, el conocimiento exige curiosidad y por lo tanto exige dudar y exige entonces ya plantear preguntas que se vuelven problemas. Y entonces este primer momento, el de problematizar, se convierte inmediatamente o da lugar a la indagación, a la investigación, a la búsqueda, no solo de información, porque como ya estamos de alguna manera dando a entender, la búsqueda de información no sería equivalente al proceso de investigación. El proceso de investigación es un proceso creativo, porque al indagar inmediatamente nos enfrentamos al otro momento, el momento en el que tenemos que analizar y que tenemos que empezar a organizar y darle sentido a lo que estamos investigando. Analizar, como ustedes ya saben también, estoy diciendo casi puras obviedades, es un proceso de separar los componentes, es el proceso del crítico propiamente dicho, es decir, es el proceso en donde nosotros separamos, examinamos cada uno de los componentes y encontramos la relación que hay entre ellos. Entonces, la investigación implica analizar e implica estructurar, es decir, implica integrar en un segundo momento esos elementos para poder comprender aquello que ha sido motivo de nuestra curiosidad y ha sido motivo de nuestra búsqueda. Entonces, el comprender implica a su vez un acto de reelaboración, un acto de repensar y reflexionar sobre lo que nosotros conocíamos, sobre lo que nosotros dábamos por hecho, ¿no? Este proceso de comprensión implica la ampliación de nuestro horizonte de referencias a partir del cual nosotros decimos que algo es de una manera. Digamos que cuando nosotros comprendemos algo, es como, yo quería poner esta metáfora, híjole, ya se me está yendo el tiempo, yo quería poner esta metáfora, es como saltar el Rubicón, ¿no? Acuérdense que Julio César, cuando cruza el Rubicón, deja claro que va a conquistar Roma, ¿no? Entonces, el Rubicón en realidad no es un río caudaloso, el Rubicón era casi propiamente un riachuelo, ¿no? Entonces nosotros también cuando comprendemos algo cruzamos el Rubicón, pero este Rubicón que nosotros cruzamos, aunque sea un riachuelo, es en realidad ampliamos nuestro horizonte de comprensión, ¿no? Y al ampliar nuestro horizonte de comprensión, al ampliar nuestro horizonte de referencias, ya no somos propiamente los mismos, ya estamos frente a otros problemas y ya estamos frente a otra manera de entender la realidad. Por eso, esto da lugar al otro momento, que es cuando nos apropiamos realmente del conocimiento, cuando lo integramos a nuestra experiencia. Y por eso yo le puse aquí un círculo virtuoso, propiamente, que yo lo llamaría así, en donde nosotros nos apropiamos del conocimiento, los estudiantes se apropian del conocimiento y entonces integran a su experiencia aquello que ha sido resultado de este proceso. Integrarlo a la experiencia, es decir, es apropiárselo, es hacerlo parte de lo que ellos son. Es decir, es hacerlo parte de su formación y hacerlo parte de los recursos intelectuales, desde donde pueden seguir problematizando, indagando, analizando y comprendiendo. Esa es la idea que a mí me parece que está implícita en los principios epistemológicos del modelo y que está ligada directamente a los tres principios que he señalado anteriormente. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente lámina. Digamos que esto sería
como la propuesta desde mi punto de vista que está haciendo, que hace el Colegio de Ciencias y Humanidades con relación a los principios epistémicos. Digo, hay muchas cosas de las cuales hablar acerca de esto, pero el tiempo apremia y entonces tenemos que seguir adelante. Dice Paulo Freire, quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender. Es decir, todo este proceso requiere, dice Paulo Freire, de rigor metódico, que es algo de lo que hay que hablar, pues. O sea, el rigor metódico se refiere a que no preguntamos de cualquier manera, no buscamos de cualquier manera, sino que esto implica que lo hagamos, que sigamos un camino. Acuérdense que método, como ustedes también seguramente ya saben, significa el camino que apunta hacia una meta odos. Es decir, nosotros seguimos un camino de investigación, un camino de conocimiento. Y eso tiene que ver con poder hacer el recorrido de ida y de vuelta. Yo entiendo por rigor metódico eso, pues. O sea que cuando nosotros comprendemos algo es porque podemos explicárselo a los demás y es porque podemos también dar cuenta de sus componentes. Bueno, esto implica rigor metódico, investigación, crítica y reflexión, por supuesto, sobre la práctica que llevamos a cabo. Si no hay reflexión acerca de la práctica que llevamos a cabo, si no cuestionamos y nos interrogamos acerca de cómo, por ejemplo, en cuanto a profesores, cuál ha sido el resultado de nuestras acciones pedagógicas, entonces es muy difícil que podamos entender qué es lo que hemos hecho. A mí me parece que siempre es importante, por ejemplo, cada que termina un curso, hacer un recuento de cuáles han sido los elementos que se pusieron en juego a la hora de dar clases. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo hacemos de forma espontánea, lo hacemos con nuestros colegas cuando llegamos otra vez a la Academia de Historia o al Colegio de Historia o nos encontramos en los pasillos y oye, ¿y qué te funcionó? Le preguntamos a nuestros colegas. Oye, ¿cómo viste a los estudiantes? Oye, ¿cómo crees que ellos estén? En realidad lo que estamos preguntando es ¿cómo crees que ellos estén aprendiendo? ¿Realmente están aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo? Y todo esto tiene que ver con el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Pero sí hay que tenerlo muy en cuenta. Digamos que una cosa es este planteamiento del modelo y otra, cómo se lleva a cabo ya en los hechos. Y es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante en las dos láminas que están más adelante, si me permite. Y es lo que tiene ya que ver con la práctica docente. Y que yo señalé como las condiciones concretas de las y los docentes. Es decir, no podemos entender la aplicación y la instrumentalización del modelo si no tomamos en cuenta factores muy concretos a partir de los cuales se lleva a cabo lo que podríamos ya propiamente llamar la práctica docente. Es decir, en muchos de los manuales de pedagogía, cuando yo estudié la MADEMS, lo tengo muy presente, lo tuve muy presente, nunca se hablaba, o casi yo no encontré que se hablaba, o más bien nunca encontré, en la teoría, en las teorías pedagógicas nunca encontré que se hablara de las condiciones concretas de los docentes. Yo, digamos que elegí en este caso 3 variables, si me permiten llamarlas así, que tienen que ver con las condiciones concretas. Yo las escogí así: formación profesional, situación laboral y condiciones de trabajo. Estas variables, estos elementos, más que ser variables, yo diría que son factores que inciden en la práctica docente. En formación profesional me refiero, por un lado, y por eso le puse aquí esta línea, a grados y currículum, pero también habría que hablar de intereses culturales, políticos y teóricos de las y los docentes. Es decir, el profesor, cuando llega al salón de clases, cuando llega al aula,
viene con una carga muy importante que tiene que ver con su formación profesional, no solo con relación a sus grados y currículum, que por supuesto son importantes, pero sobre todo con sus intereses culturales, políticos, teóricos, con la manera en que piensa el mundo. Esto es un elemento clave en la práctica docente. Otro elemento que me parece muy importante y del que se habla poco es de la situación laboral. Yo aquí le puse la categoría, ¿no? Profesor de interino, profesor definitivo, profesor de carrera. Pero si ustedes se fijan, no es lo mismo dar clases estando en una condición que en otra. Es decir, no es lo mismo saber que el siguiente semestre ya tenemos nuestros grupos a no saberlo. No es lo mismo tener esta seguridad de que el curso que voy a tomar puedo hacerlo de forma relajada, porque bueno, pues voy a ver qué me proponen los impartidores del curso y qué puedo aprender, que estar de alguna manera en esta lucha, y me atrevo a decirlo, compañeros, si alguien se siente ofendido, que me disculpe, pero en esta lucha atroz por los puntos, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo tener o no tener esta seguridad. Es decir, lo que yo sostengo en este momento es que las condiciones laborales, la situación laboral, influye directamente en la práctica docente. Negarlo me parece que sería cerrar los ojos ante una realidad que a todos nosotros como profesores se nos viene de frente. ¿Cómo implementar este modelo que me parece tan interesante, tan sugestivo, ¿no? De proceso de enseñanza-aprendizaje cuando tenemos profesores que sus condiciones de trabajo son de 350 alumnos, con horarios dispares, ¿no? ¿Cómo empalmar, cómo armonizar estos dos elementos? De alguna manera, esa era la pregunta que con la que yo quería dejar abierto este diálogo que espero que tengamos entre nosotros. Tenemos un modelo de alguna manera que para los años 70, y habría que ver ahora también cuáles son los cambios que ha habido con relación al modelo, era un modelo de lo que podríamos llamar en ese entonces de vanguardia, es decir, un modelo en el que de alguna manera se cuestiona la educación tradicional, pero enfrentados ante estas condiciones de trabajo, ante esta situación laboral, ante nuestra formación profesional, ¿cómo podemos implementar ese modelo? Más que dar una respuesta, yo quisiera abrir esta pregunta para que fuera motivo de la conversación que tendremos más adelante. Pero no podemos ignorar tampoco, por otro lado, lo que serían las condiciones concretas de los estudiantes. Y ahí sí he elegido lo que se podrían llamar 3 factores también, que tiene que ver, por un lado, con los aprendizajes previos de los estudiantes. Y no solo me refiero a los aprendizajes previos que tienen que ver con los conocimientos que hayan adquirido, acerca de matemáticas, de física, de biología, de historia, con las habilidades y destrezas que hayan podido o no adquirir en los talleres de redacción e investigación documental, sino también con sus creencias. Es decir, creencias que pueden ser desde creencias religiosas hasta creencias mágicas, ¿no? También, o creencias de todo tipo, nociones también a partir de las cuales ellos se mueven. O sea, quiero apelar a que ustedes son profesores y que saben muy bien que cuando llegan al aula se enfrentan a seres concretos, ¿no? A seres reales, que son nuestras y nuestros estudiantes, que tienen una serie de prejuicios, de ideas, de gustos, de hábitos de estudio, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo resumí como aprendizajes previos, pero que tienen que ver con todo esto, creencias, nociones y también hábitos de estudio, es decir, costumbres acerca de cómo hacen las cosas. Voy a poner un ejemplo muy concreto. ¿Cómo implementar esta propuesta de modelo educativo cuando los estudiantes confunden lo que sería búsqueda de información con investigación? ¿No? Cuando les decimos, investiga acerca
de, no sé, es que no quiero poner un ejemplo de mi disciplina porque sería un poco abusar, pero a ver, investiga acerca de la fotosíntesis. Y entonces lo primero que van a hacer ellos es irse, no sé, a Wikipedia, ¿no? O sea, van a recabar información. Ciertamente recabar información es un elemento importante a la hora de investigar, pero la investigación no se reduce a recabar información, ¿no? Entonces, ellos tienen estos hábitos de estudio. Otro de los hábitos de estudio es que si les encargamos un trabajo, por ejemplo, en el taller de lectura y redacción, lo que van a tender a hacer ellos es corte y pega. Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, estos hábitos de estudio, estas formas de hacer las cosas que tienen que ver con este otro, segundo elemento del que hablábamos, aprender a hacer, determinan en buena medida la práctica educativa, la práctica, en este caso, de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, eso por una parte. Y por otra parte, tenemos las condiciones socioeconómicas de nuestros estudiantes. Por ejemplo, yo aquí señalé los aspectos afectivos, es decir, no, como ustedes ya se habrán dado cuenta para este momento, los estudiantes no vienen siempre iguales en el sentido emocional, o sea, los aspectos afectivos, emocionales, cambian, y me atrevería a decir, hasta en un sentido generacional, es decir, no son lo mismo los estudiantes que teníamos antes de la pandemia que los que tuvimos después de la pandemia. ¿Por qué? Porque no vienen en una situación emocional idéntica, pues. Ha habido cambios, ha habido la sociedad, la vida que vivimos ha generado inquietudes, dudas, temores de todo tipo que afectan, obviamente, su estancia en la escuela. Me gustaría agregar algo en ese sentido. Bueno, ahorita lo digo. Bueno, entonces también las condiciones familiares, ¿no? De los alumnos. Los alumnos vienen de familias de todo tipo, y sobre todo ahora que hay familias ya de todo tipo, pero hay condiciones familiares que también afectan directamente el proceso educativo. Y de la misma manera, condiciones culturales, ¿no? Cuando hablo de condiciones socioeconómicas, me refiero a ello porque tanto los aspectos afectivos, familiares y culturales están permeados de las condiciones concretas de existencia, es decir, económicas, en las cuales ellos van a la escuela, ¿no? Si tienen lana para desayunar, para tener una tablet, para tener una computadora, lo vivimos en la pandemia, ¿no? Hubo chavos que no se pudieron conectar porque no tenían los equipos o tenían un celular que apenas los podía conectar, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran nuestros estudiantes. No es algo que esté aparte del proceso de comprensión, del proceso de estudio, del proceso de aprendizaje. Y por otro lado, la interacción en el espacio de la escuela. Y aquí es donde me gustaría decir algo. La escuela es un espacio de interacciones múltiples. Es decir, la escuela no solo es un espacio donde el alumno va directamente al aula, es este alumno abstracto, ¿no? A mí me gustaría así señalar esto. A veces en los planes y programas de estudio, en los modelos educativos, se habla de alumnos que son como alumnos abstractos. Es decir, como alumnos que están como aparte de sus condiciones socioeconómicas, aparte de sus creencias, de sus nociones, aparte de la situación real en la cual se encuentran. Son como sujetos abstractos que tendrían que tener unos conocimientos también, digamos, ideales, ¿no? Que adquirieron unos conocimientos ideales y que se desenvolverían también en un ambiente ideal. Pero eso no es así. La escuela, los alumnos en la escuela aprenden no solo a matemáticas, o sea, el teorema de Pitágoras, ¿no? Los binomios cuadrados perfectos, como decía, la fotosíntesis, etcétera, sino también los alumnos aprenden a relacionarse entre sí, aprenden a relacionarse con sus profesores, aprenden a certificarse, aunque no aprendan. Es decir, todo eso se aprende en la escuela, todo eso es parte
de la experiencia que ellos tienen en la escuela y que nosotros tenemos en la escuela también. No hay que negarlo, nosotros también aprendemos a relacionarnos con ellos, a relacionarnos con nuestros colegas, a relacionarnos con las autoridades de la institución, y todo este espacio de interacciones múltiples tiene que ver necesariamente, desde mi punto de vista, con el proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces se pretende que el proceso, que la práctica del aprendizaje esté como aparte, que el modelo esté como algo muy diferente a lo que realmente sucede en la escuela, pero eso no es así. Y esa es una de las inquietudes que motivaron también desde mi exposición, compañeros. Es decir, a mí sí me inquieta mucho que pocas veces hablamos de esta relación entre lo que, por ejemplo, Ángel Díaz Barriga llama lo institucional y lo didáctico, o llama lo institucional y la práctica educativa concreta. Es decir, parecería que hay un divorcio, y con esto me gustaría ya ir cerrando, entre lo que es propiamente el modelo educativo, ¿no? El modelo educativo con estos principios epistemológicos, con estos planteamientos y la práctica real, la práctica concreta, desde donde tanto estudiantes como profesores nos enfrentamos a una realidad compleja, a una realidad que no está tampoco separada de, eh, de las condiciones concretas de nuestro país, de la violencia que hay en nuestro país, de los cambios culturales que ha habido, por ejemplo, con relación al discurso de género. Esto es algo muy importante de lo que se va a hablar más adelante también en este curso, ¿no? De que nos enfrentamos al hecho de que, por ejemplo, hay compañeros, compañeras, y me atrevo a decir ya en el exceso de lo políticamente correcto, compañeres, que, por ejemplo, hay jóvenes trans, ¿no? Y ahora los vemos, lo vemos en el ámbito escolar y es una realidad y tenemos que vivir y aprender a vivir con eso y tratar de entenderla, esa realidad. Entonces, esto es fundamentalmente lo que yo quería plantear. No sé si me fui demasiado rápido, no sé si me fui demasiado lento. No quiero, a ver, voy a ponerle aquí, perdón, creo que ya estoy por acá, a ver si ya me veo. No quiero abrumarlos con tanto discurso y que me gustaría más bien que pasáramos al encuentro de ideas, ¿no? Al diálogo, pues a partir de esto que yo he planteado aquí de forma muy escueta, de forma muy sucinta, pero me gustaría ya lo expuse y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, por supuesto, cuál es su perspectiva con relación a estos planteamientos que yo he hecho aquí y que de alguna manera son los ejes, son dos ejes. Lo que tiene que ver con los principios de conocimiento, que podemos llamar principios epistemológicos, y hasta en el plan y programa de estudios viene como principios filosóficos, y lo que sería ya la práctica docente. Entonces me gustaría, si son tan amables, creo que ya hay personas, a ver, que por ahí pidieron la palabra. Sí, maestro Guillermo. Sí, Y me gustaría Maestro Omar. escucharlos y con gusto preguntas, dudas, críticas, por supuesto, aquí estamos para aventarnos el tiro. Muchas si gracias, muchas gustas, gracias. Guillermo, dejar de compartir al PowerPoint para que veamos Sí, a los maestros. sí, por Gracias. Adelante, supuesto. maestro, Sí. por favor. Déjenme, déjenme verle, que soy un poco, a ver. Ahora sí es el Zoom. Ahí en la barra del Zoom, dejar de compartir. Aquí está, sí, ya, Hasta- perdón, ya está ahí. Gracias, gracias por su paciencia. Adelante, maestros. Omar y después Pedro, ¿no? Sí, gracias. Pues bueno, muchas gracias, profesor Marín. La verdad es que me gustó mucho el análisis, bastante completo. Yo creo que sí, pues, todos nos vemos reflejados, ¿no? En todo lo que planteas
pues de eso, desde el cómo dar la clase en el colegio, cómo debería de ser la, el acercamiento, ¿no? La manera de darlo que es distinto, o al menos así se plantea, se pretende. Entonces, pues yo creo que sí, es bueno siempre estas reuniones, justamente terminando un ciclo escolar, donde, pues bueno, todos ahí, hacemos esto, ¿no? Una reflexión sobre lo que hicimos en el curso. Bueno, también es interesante estar compartiendo con compañeros de distintas áreas. Yo creo que eso también vale mucho la pena, no quedarnos ahí solamente los de matemáticas, los de talleres o algo así experimentales. Yo creo que eso es muy bueno, porque bueno, yo creo que sí es o al menos desde mi perspectiva, luego sí es hay ciertos matices en cómo dar una clase en las distintas áreas, ¿no? Bueno, yo Claro. en particular luego es que estoy en matemáticas, sí me siento abrumado de la cantidad de información que debes de dar, y sin perder esto que se plantea, ¿no? De que debes de hacer que el alumno vaya acercándose y vaya descubriéndolo. Entonces luego de repente como que se contrapone esto, si tú quieres cubrir todo el extenso temario que en particular viene en matemáticas, pero que tú al mismo tiempo quieres que él mismo vaya descubriéndolo Sí, y que le quede bien claro y madure en los conceptos, a veces pues, se hace muy, muy complicado, ¿no? Imposible, y terminas dando pues ahora sí que recetando como se supone que no debería de ser, dando los sí, conceptos, y a lo mejor muchos alumnos se quedan perdidos, y pues tú tienes que continuar, ¿no? Si ese es que es tu objetivo. Que luego algunos otros profesores plantean que pues el programa, bueno, todos estos aprendizajes, pues que no se deben de tomar al pie de la letra, sino que son como directrices, y tú ya de ahí debes de ir construyendo, y a lo mejor dejar de lado algunos y que no consideres tan relevantes, y enfocarte en otros, ¿no? Pero bueno, esto es muy importante. También quiero mencionar la lectura, también excelente lectura, que te hace reflexionar, sobre todo del papel del profesor. Bueno, hay varios frases por ahí que me gustaron. Por ahí uno donde dice que la importancia del profesor sobre el alumno, que a veces hasta un gesto puede ser sí, motivo, bueno, para bien o para mal. Digo, aquí sí, claro, afortunadamente lo que plantea Freire dice que fue para bien, a él lo motivó mucho ese gesto de aprobación de su profesor, pero yo me quedo pensando a lo mejor en los gestos malos, ¿no? Que también hacemos, ¿no? sí, Y que incidimos de manera negativa en nuestros alumnos, no sé, un desdén así de, no, pues eso está muy fácil, o sí, eso deberías de saberlo, qué sé yo. Entonces, la responsabilidad del docente creo que es muy importante. Estamos, conviviendo con seres humanos. Las personas, bueno, la sociedad nos los pone ahí para que los estemos educando. Entonces yo creo que sí, no, de repente no dimensionamos la responsabilidad que tenemos, lo que podemos hacer sobre ellos, ¿no? Bueno, y estoy hablando desde la educación básica, en todos los niveles, que puedes hacer que a lo mejor a un alumno lo motives a estudiar algo, o que incluso termines pues con sus ganas de estudiar eso, y puedes, de plano decirles, me voy para otro lado, ¿no? O incluso yo no sirvo para la escuela, para entender esto, y siendo que pues, yo creo que eso no es verdad en ningún caso. Yo creo que todos tenemos las capacidades en general para estudiar cualquier cosa, pero sí dependemos mucho a veces de la suerte, ¿no? De la historia de profesores que te tocan durante toda tu vida escolar, desde el nivel básico, medio superior, que muchas veces van haciendo que te vayas hacia un lado, hacia otro, y que muchas veces te hacen creer que tú no eres bueno para algo, ¿no? Y tienes ujú, que sí, y muchas veces bueno, la mayoría de las veces no es verdad, sino que te has tocado la mala suerte, ¿no? De encontrarte con personas pues negativas. Entonces ahí yo sí veo que es una gran responsabilidad, pues es abrumador cuando hacemos el análisis. Y bueno, y también la otra parte
pues, pues para no echarnos toda la culpa, pues sí, efectivamente lo que planteas, ¿no? De las condiciones de dar las clases, tantos grupos, la incertidumbre, o sea, sí, todo eso, pues yo creo que todos nos sentimos identificados, profesores de asignatura y eso de cada año, ¿no? De los grupos y todo eso, y sí, me cubrirán mis 30 horas y será un horario corrido. Y luego sí, por profesores que tienen dos empleos, ¿no? Pues que, pues bueno, pues es válido para completar, y pues que donde la carga se va al doble. Entonces, sí, entonces por un lado está la responsabilidad y por el otro las condiciones, ¿no? Que lo hacen todavía más difícil para cumplirlo. Entonces, pues bueno, no sé, yo creo que más que querer dar luz o algo así, pues es así como una intervención pues así, de decir que sí, efectivamente, yo creo que nos sentimos identificados, es importante decirlo, así como casi como terapia, ¿no? Al final de semestre sacar ahí todo esto de cosas buenas, malas que pudiste hacer durante el eso. Pero pues gracias, Guillermo, y bueno, y Gracias a ti. sea, ¿Estaba el profesor Pedro y luego la profesora Cristina o? Sí, Guillermo, así va el orden. Ok. Adelante, si es tan amable. Okay. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, en mi participación respecto a los, ¿cómo se les llama? Los principios, si son válidos o no actualmente. Yo creo que son válidos, las condiciones se han cambiado. Antes, ahora cualquier información está en el teléfono celular. Y antes teníamos que ir a las bibliotecas, a las hemerotecas a hacer nuestras investigaciones. Ahora bien, a un alumno le pido, por ejemplo, que me investiguen tal concepto. Y inmediatamente lo investigan en el celular. Incluso les pregunto, bueno, buenos días, soy profesor de química, les pregunto una fórmula y enseguida le ponen el nombre del compuesto en el celular y ya les sale la fórmula, o al revés, les doy la fórmula y buscan el nombre. No sé qué tan bueno o malo sea eso, que lo tengan todo un mundo de información en el celular. Ahora, si incluso en los exámenes, pues, cualquier pregunta lo pueden casi encontrar en el celular. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? En estos casos, pues, es decirle, ¿sabes qué? Guarda tu celular y pues, lo vas a hacer sin controlar. Entonces, yo creo que sí son válidos todavía los del principio de aprender a aprender. Los alumnos van a ir, como tú lo mencionaste, van a ir construyendo su aprendizaje, pero ¿a base de qué? A base de lo que ya, de sus conceptos previos o los conceptos que tienen. Y me ha tocado ver que a un alumno, bueno, en una clase anterior, le vuelvo a retomar la clase anterior y ya se les olvidó lo que vimos en la clase anterior y no retoman lo que ya se vio para lo nuevo que estamos viendo. Como que sí les cuesta un poco de trabajo a los alumnos ir construyendo ese conocimiento a partir de lo que ya saben. Entonces, pues mi participación es acerca de esto, que sí son válidos los principios en los cuales se basa el modelo educativo, nomás que sí, como tú lo mencionas, las condiciones han cambiado, no es lo mismo un alumno antes de pandemia que ahora de pandemia, que ahora los que nos llegaron en la pandemia. Venían si de por sí vienen con ciertas deficiencias, ahora nuestros alumnos que recibimos este semestre pues venían pues muy mal porque pues algunos a lo mejor dependiendo de las circunstancias que tuvieron, si tenían celular, si tenían computadora o si sus profesores sí les dieron clases en línea o si ellos mismos estuvieron en clases en línea, porque igual pudieron estar en su casa, conectarse, pero no estar presentes en la sesión. Entonces sí yo creo que son retos que tenemos que ir
pues superando durante, pues, durante pues, el transcurso de estos semestres que nos van a, ya estamos a punto de tener otros alumnos para de aquí a agosto. Nuestros alumnos, yo creo que pues vamos a ver cómo vienen, si vienen bien preparados, si vienen mal preparados, e ir viendo cómo irlos, que vayan construyendo sus conocimientos a partir de lo que ellos ya saben. Hay algunos alumnos que vienen bien, yo creo que en todos los grupos nos pasa. Hay algunos que vienen muy bien preparados, con buena disposición además, porque también eso es muy importante, la disposición de los alumnos. Hay alumnos que, aunque no sepan o tengan pocos conocimientos, pero si tienen la disposición de aprender lo nuevo, lo van a ir haciendo, pero otros alumnos como que no, están en la escuela porque los mandó los papás, pero otros tienen otras distracciones, además de la Plaza por San Mateo, los huastes. Muchos de nuestros alumnos, incluso de recién ingreso, no sé cómo se enteran o se van a esas distracciones. Las autoridades saben que existen, pero pues no me dicen que no pueden hacer nada porque están fuera, es fuera del plantel. Pero si se hicieran redadas en esos lugares para que no vayan nuestros alumnos a emborracharse, Creo que, profe, ¿se cortó? corto. Parece que sí. Sí. Hasta aquí, gracias. Gracias a usted. Quisiera retomar brevemente, antes de darle la palabra a la profesora Cristina, lo que ha dicho el profesor Omar y lo que ha dicho el profesor Pedro. Con relación a lo que has dicho, Omar, pues sí, claro, o sea, tenemos que recuperar. Yo creo que tendría que haber cursos en donde recuperáramos nuestra experiencia docente real. No sé qué opinas, es decir, en donde realmente pusiéramos en juego si se lleva a cabo o no el modelo o cómo se podría llevar. Lo que me dijiste me pareció muy interesante, es decir, a veces quisiéramos implementar el modelo, pero tenemos 350 alumnos, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer que todos participen? ¿Cómo hacer que cómo seguir el proceso de aprendizaje de cada alumno en este modelo que a veces resulta prácticamente idílico, ¿no? Es decir, ¿cómo hacerle para que el estudiante participe, sea activo, cuando el estudiante a lo mejor no quiere eso, ¿no? Cuando el estudiante a lo mejor tiene como fin certificarse y obtener una calificación aprobatoria, si es posible, con 10, para resolver pronto el problema casi burocrático de tener que estar en su relación familiar y en su relación escolar, ¿no? Entonces, es algo que tendríamos que plantearnos y que no podríamos así tan fácil dejar de lado con relación a nuestra práctica concreta. Por eso me pareció tan interesante lo que tú decías, porque eso es algo a lo que nos enfrentamos cotidianamente. ¿Cómo le hago para implementar el modelo con 45 alumnos en el salón de clases y con 350 que atender por semana, ¿no? Con un salario de, si bien nos va, de 7,000 pesos a la quincena. Y si bien nos va, que nos llegue otra lanita extra, con los estímulos, ¿no? Entonces, esto es algo muy real y es algo que tendríamos que estar planteando a nivel didáctico y pedagógico, fíjense. Es una de mis preocupaciones que yo quería plantear aquí. Por otro lado, me gustaría, antes de darle la palabra a la profesora, de lo que decía el profesor Pedro. Sí, profesor, el CCH es un espacio de interacciones múltiples, es decir, los estudiantes no solo vienen a la escuela a estudiar, pues a veces también vienen a la escuela a ver a sus amigos, a convivir, a socializar, en el mejor de los casos también, porque hay quienes no socializan, hay quienes están aislados en su teléfono, en su casa, y entonces esto de que se van a los huastes, pues es parte de la experiencia que tienen en una escuela pública como esta. Es decir, por supuesto que es un distractor, por supuesto que puede tener consecuencias a veces hasta que han llegado a ser fatales, ¿no?
o lamentables, pero tiene que ver con toda esta dinámica que es propia de la realidad de nuestro país y de nuestra escuela, ¿no? Entonces, es algo que no podemos dejar de lado cuando pensamos en este problema que usted planteaba. Yo les enseño algo, ellos aprenden algo en un momento y después parece que se les olvidó. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿No? Es algo que tendríamos que preguntarnos y ver vías de solución concretas, reales, en las circunstancias concretas y reales en las que nos encontramos. Entonces, ahora sí, perdonen que ya me tomé la palabra. Profesora Cristina, por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Pues bueno, complementando lo que dijeron los maestros, bueno, lo que dijo el maestro Omar también de la lectura, a mí me llamó la atención de cómo uno como profesor puede influir con un alumno a la hora de hacer un gesto, es decir, el lenguaje no verbal puede marcarlo, ¿no? Porque puede ser algo positivo o negativo, ahí como lo inculca Freire en la lectura de que pues a él lo marcó para bien, ¿no? Le sorprendió con un gesto lo que él podía hacer, ¿no? La capacidad que tenía. También me llama la atención lo que dice ahí de la limpieza, ¿no? En los baños, por ejemplo, de las escuelas de Brasil, que cómo estaban tan olvidadas, y sí es cierto, ¿no? O sea, uno va a un sanitario, está limpio, pues se siente contento. Si está todo sucio, falta de mantenimiento, porque bueno, el que no tenga un mantenimiento de pintura, de piso, no quiere decir que sea de limpieza. Entonces, bueno, como a los alumnos también eso también les puede motivar los espacios, ¿no? Un espacio, unas canchas, una sala audiovisual con lo que debe de tener. Y pues sí, me gustó la verdad mucho el artículo, me quedé pensando y reflexionando todos los elementos que vienen ahí y sobre todo algo muy importante a la hora de un proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para el alumno como el profesor, es la curiosidad, ¿no? Él lo maneja en el artículo, la curiosidad es como básica, ¿no? Que no limitar a un alumno porque muchas veces un alumno vuelve a preguntar y más cosas y a veces pues uno es como impaciente y no, esa curiosidad al contrario, va a aportar elementos en la educación y también quisiera ver si me podría explicar porque no entendí muy bien ese término de la enseñanza bancaria y con eso termino mi intervención, si me podría explicar un poquito eso. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, maestra. La enseñanza bancaria se refiere al proceso de, voy a decirlo de esta manera, no me gusta utilizar estos términos como anglicismos, pero de homogeneizar a las personas. O sea, Okay. Es una enseñanza técnica, es una enseñanza para ser técnicos que le llama bancaria a Freire porque tiene que ver con empleados de banco. O la enseñanza que harían para, lo que haría un banco, ¿no? Para capacitar a sus empleados. Es una enseñanza que tiene que ver con capacitar a la gente para que lleve a cabo ciertas actividades muy específicas. Si usted recuerda, es un poco toda la propuesta de la reforma educativa de Peña Nieto. Es decir, capacitar gente para que lleve a cabo ciertas actividades muy específicas y no hacer un alumno crítico, no hacer un alumno que se pregunte, que no pregunte nada el que va a la escuela, que el que va a la escuela se conforme con lo que, con una instrucción, es una educación en la que se instruye a una persona para llevar a cabo ciertas funciones. Y es efectivo si cumple esas funciones y no sirve si no las cumple. Esa es la educación bancaria fundamentalmente. De hecho, Díaz Barriga hace una crítica. Ya no les pude pasar el texto. Yo creo que hoy mismo, a ver cómo le hago, porque no está en internet, a ver si lo escaneamos, a ver cómo le hacemos para pasarles este texto del que les hablaba. Lo voy a poner, perdón, en pantalla. Es el docente y los programas escolares, perdónenme, de conocidísimo ya, que es Ángel Díaz Barriga, donde precisamente él habla de eso en ese texto, ¿no? Habla de cómo cuando se hacen los programas, los planes y programas de estudio se hacen para homogeneizar, para saber cómo van a mover a los estudiantes en un sentido o en otro. Entonces, con eso tiene que ver básicamente la educación bancaria, maestra. Ok, muchas gracias. A usted. Gracias. Quiero comentar una pregunta que hizo una profesora, si me permite el profesor
Humberto, y luego la profesora Gabriela y el profesor Humberto, que viene aquí en el chat, que dice, me parece muy interesante su exposición, muchas gracias. Mi pregunta sería, ¿cuál es el reto que tenemos como docentes al poner en práctica el modelo educativo del colegio en las generaciones que se enfrentaron a la pandemia y que están inmersos en un mundo tecnológico? Pues es un reto yo creo que en dos sentidos, fundamentalmente, profesora Gabriela. Primero es el reto de que los estudiantes aprendan a tomar clases en presenciales, que aprendan a estar en la escuela, porque ni siquiera entienden cuál es la dinámica de la escuela en el sentido presencial, que ya han ido agarrando camino en ese sentido. Ahora, con relación a lo tecnológico, bueno, lo tecnológico, vivimos una paradoja nosotros con lo tecnológico. Por una parte, sí, todo está en línea, por una parte pueden encontrar todo tipo de información en el celular, y por otra parte también lo tecnológico a veces implica contar con ciertos equipos y con ciertas instalaciones de las que no siempre contamos, ¿no? O sea, es difícil que a veces traigamos, por ejemplo, todos nuestro cañón, etcétera, ¿no? Entonces, lo tecnológico también se enfrenta a la relación de las instalaciones, de los recursos que tengamos, ¿no? Todos sabemos que, aunque ya hay internet en toda la escuela, pues no agarra bien. Sí, y ya para complementar voy a citar a la profesora Elizabeth Bonilla. Hola Elizabeth, ¿andas por ahí? Dice, considero que es similar con la enseñanza enciclopédica que se menciona en los documentos fundacionales del CCH. Sí, tiene que ver con eso exactamente. En los documentos fundacionales a esta educación bancaria también, bueno, no tanto la bancaria, sino a este modelo tradicional de educación se le conoce como enciclopédica, ¿no? Que por otra parte ya quisiéramos, ¿no? Tener un conocimiento enciclopédico, pero bueno, sí, así se entendía, ¿no? Conocimiento enciclopédico es acumulación de información, de saberes, un registro, un repertorio de saberes, más que el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a hacer, ¿no? Que esa es la idea, sí, pero se le conoce ciertamente bien en los documentos fundacionales como conocimiento enciclopédico, sí, es verdad. Saludos, hola. Y ahora sí le damos la palabra a Gabriela Silva, si me hace favor. Y luego ¿Cómo va el maestro Humberto? perdón. Maestro Humberto. Perdón. No hay ningún problema, ¿eh? Si gustan pasar con Gaby, adelante. No, profe, yo respeto el lugar. Gracias de Bueno, todas muy maneras. bien. Saludos, Gaby. Gracias, profe, saludos. Muy buenos días. He estado escuchando con mucha atención la exposición y también he estado tratando de hacer una analogía efectivamente con la lectura que se nos dejó, y es bastante enriquecedor porque estamos en un ir y venir de la propuesta de nuestro modelo educativo con lo que está diciéndonos Freire, ¿no? Un poco para aclarar lo que preguntaba la maestra Cristina sobre la educación bancaria, es cuando el profesor considera que el alumno viene vacío y que así como en un banco vamos y depositamos nuestro dinero, así piensa el maestro en ir depositando conocimientos sin ton ni son. A eso se refiere también la educación bancaria. Efectivamente, hay cosas que debemos de señalar. Estos cursos del modelo educativo no nada más son necesarios en nuestra formación de inicio como profesores del colegio, sino se hacen necesario estar reflexionando sobre nuestro modelo a lo largo y ancho de nuestra estancia en el colegio. Tuvimos la oportunidad de participar en un congreso que llevó a cabo la DEGIRE
con todos los subsistemas de bachillerato y con las incorporadas. Y me llamó mucho la atención la frase con la que abrió este congreso y decían, tenemos aulas del siglo XIX con profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Esta relación pues nos lleva a reflexionar en que el contexto donde nace el modelo educativo de nuestro colegio, pues evidentemente no se parece en nada al contexto que estamos viviendo ahora. Ya bien lo señalaba Jesús al inicio de este curso, y por eso es muy importante reflexionar sobre qué hacer ahora con nuestro modelo educativo frente a una serie de problemáticas que tenemos. Por principio de cuentas, yo les diría, el modelo educativo del colegio nunca se pensó para estar aquí reunidos en Zoom. No. ¿Por qué? Pues porque le apostaba a ese intercambio de gestos a los que ustedes se refirieron, le apostaba a tener una convivencia, una socialización en el aula y por supuesto en los pasillos. No es fortuito que nuestros SHs estén conformados como están los edificios con tal distribución, porque ahí es donde se genera la socialización, que es fundamental para nuestro modelo educativo. Sin socialización, yo diría, no puede haber un modelo educativo del colegio. Otra de las cosas que me gustaría resaltar, pues es cómo se diseñaron las aulas. Las aulas están diseñadas con sillas y mesas que se pueden mover. ¿Por qué? Porque nuestro modelo educativo le apuesta no a un individualismo, sino a la socialización que implica el trabajo en equipo y al trabajo colaborativo. No tenemos estrado a diferencia de otros subsistemas. ¿Por qué? Porque el profesor no es el guía, sino es el coordinador de ese conocimiento. Y se pone a la par, al mismo nivel que el alumno. Ya Freire decía, en la medida de que uno enseña, también uno debe aprender. Y esto es cierto, porque cuando yo doy mis clases, hay una serie de cosas que aprendo de los alumnos. Hay, por ejemplo, conceptos que yo desconocía, ¿no? Y los he ido agregando, digamos, a ese bagaje cultural que todos debemos ir enriqueciendo a lo largo de nuestra vida. Tenemos 2 pizarrones. ¿Para qué? Pues para tratar de interaccionar con los que quedan atrás. Tenemos la posibilidad de formar equipos, tenemos la posibilidad de tener un espacio adecuado para nuestras estrategias de enseñanza. Esto evidentemente que implicó la coyuntura del 96, a la cual ustedes se refirieron, pues fueron cambios importantes. Nos criticaron porque decíamos que cada vez el colegio se parecía más a la Nacional Preparatoria, pero desde la Nacional Preparatoria también hay críticas y dicen cada vez nos parecemos más al colegio. Y esto es padre porque reconocemos, y ellos también reconocen, las ventajas de nuestro modelo. Ya, por ejemplo, en la prepa ya no hay estrados, ya los están quitando de los nuevos salones. Hay mesas movibles también. Tenemos profesores que no le apuestan a la cátedra, sino también a las estrategias, aunque es muy difícil cuando se tiene nada más 50 minutos de clase. Por eso en la reforma del 96
pues se le apostó a las 2 horas de clase. ¿Para qué? Pues para tener el tiempo para poder hacer un juego didáctico, para tener el tiempo para hacer una estrategia, para tener el tiempo de leer algunos fragmentos con nuestros alumnos. Y esto no implicaba por ningún motivo que pues nos pareciéramos más a la educación tradicional. Pero efectivamente el modelo nace con la apuesta de tener más tiempo extra clase para que los alumnos pudieran informarse. Pero aquí la tecnología pues ha ayudado bastante, porque si bien es cierto, nos llevábamos medio día en ir a la biblioteca e investigar, ahora con solo un clic tenemos la información a nuestro alcance. Entonces, podemos tener más tiempo en el salón y menos tiempo en actividades extra clase. Hay muchas cosas de las cuales debemos ir adaptando a nuestro modelo educativo. Yo creo que esto es un vivo ejemplo de estar aquí en línea cuando deberíamos de estar en presencial, intercambiando un buen café y unas buenas galletas, teniendo un descanso y reuniéndonos en el pasillo, comentando, no sé. Pues era parte de lo que quizás Pablo González Casanova plasmó en esto, ¿no? Pero a mí me gustaría referirme a algunas frases de la lectura que se nos dejó de Freire, que me invitan a esa reflexión tan necesaria, a esa inquietud, a ese formar preguntas, ¿no? Porque es una de las prioridades de nuestro modelo, la crítica constructiva. Dice aquí, quien forma se forma y reforma al formar, y quien es formado se forma y forma al ser formado. Quien enseña aprende a enseñar, y quien aprende enseña al aprender. Esa es una de las cosas hermosas ahí del texto. Hay otras frases que dice, carece de validez la enseñanza que no resulta de un aprendizaje. Su tarea no es solo enseñar los contenidos, se refiere aquí al maestro, por supuesto, sino también enseñar a pensar correctamente. Hay otra que dice, nadie da lo que no tiene, pues efectivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, enseño cuando estoy buscando e investigo para comprobar. Esa es otra frase que está ahí en el libro. No hay creatividad sin la curiosidad. Ese es un punto de partida bien interesante, sobre todo para afianzar ese aprendizaje significativo. Ya, por ejemplo, Mar decía, hay cosas que vemos en una clase y a la siguiente ya se les olvidó. Pues sí, pero por eso debemos de buscar que ese aprendizaje pues tenga una finalidad. Y yo creo que ahorita que vamos a tener esta oportunidad de modificar, de reflexionar, de hacer replanteamientos a los programas, pues aquí debemos de ver si efectivamente lo que está lo aplican nuestros alumnos en su contexto o definitivamente no. Y si no, pues yo creo que podemos ver la pertinencia de dejarlo fuera, ¿no? Para tener programas más ágiles y más ad hoc a nuestro modelo educativo. Pues muchas gracias, maestros, por escucharme. Que estén muy bien. Excelente, gracias Humberto. Pues sigue la maestra Gabriela Silva, por favor. A menos que Guillermo quieras comentar algo de Humberto. Nada más brevísimo. A ver. Cuando dice Paulo Freire, no hay docencia sin dicencia. La dicencia es un neologismo, por cierto, ahí lo dice el texto, que se refiere precisamente a esto de aprender,
enseñando y de enseñar aprendiendo. Es decir, es un proceso, me atrevo a decir, dialéctico. Y bueno, nada más señalar eso, la vicencia es eso, pues, es lo que señalaba el profesor Humberto, de aprender, de darme cuenta qué estoy haciendo cuando enseño y cómo poder reformular mi práctica docente, ¿no? Que sería eso, es esa la idea. Y lo mismo para el estudiante, cómo reformular mi actitud como estudiante, que esa sería básicamente la idea. Y va la profesora Gabriela. Sí. Sí, buenos días de nuevo. Pues bueno, yo tengo como varios elementos, pero bueno, uno de ellos ya lo pregunté hace rato en el chat y que creo que pues bueno, ahorita quedó como un poco más concreto en este sentido de que pues cómo es que nosotros como docentes pues vamos a poder pues recrear el modelo educativo, ¿no? Y ya el maestro Humberto y usted mismo pues ya nos hizo favor de respondernos en ese sentido. Y pues bueno, agregaría un poco que, pues bueno, lo que nos dice precisamente la lectura, que pues hasta la misma escuela tiene que ser como escenario de formación, ¿no? Y que no puede aislarse pues del contexto ni social, cultural, económico del estudiante, ¿no? Y tampoco del docente. Considero también que muchas veces hablamos continuamente del estudiante, pero esta parte en la que también dentro de su misma presentación nos habló del docente, de las categorías, cómo está hasta tu bagaje cultural, la responsabilidad que tienes con los propios estudiantes y cómo nosotros de una o de cierta manera pues estamos influyendo en ellos, pues es algo que pues también debemos de rescatar, ¿no? No solamente la parte del estudiante, en cómo este estudiante va a adquirir esos conocimientos a través de toda una construcción que él mismo haga, bajo obviamente este acompañamiento del docente, pero ¿qué pasa en este sentido, no? Con este profesor que muchas veces pues trae como todo un bagaje no solamente distinto al modelo educativo, que ahí es también lo que nosotros tenemos que retomar y reflexionar. Y pues bueno, en el momento que la profesora nos hizo favor de mencionar esto de la formación bancaria, también yo pensaba que es muy importante pues rescatar en nuestro modelo educativo, ¿no? Para no caer precisamente en esa educación bancaria y que los estudiantes sean críticos y que no nuestro colegio se convierta en una institución más del mismo sistema, ¿no? Sino que exactamente nosotros seamos, o sea, esa diferencia que ha venido siendo durante 50 años y que debemos, considero todos los actores que estamos dentro del colegio, de participar para hacer cambios significativos por el mismo contexto en el que estamos viviendo. Ya lo dijo el maestro Humberto, no es el contexto igual a cuando se crea el colegio en esa Gaceta del 71, a los años 80, al 96, ahora en este contexto. Creo que este contexto tiene muchísimos retos, ¿no? ¿Por qué? Pues por los medios de comunicación que ya hemos venido hablando de ello, por las formas de socialización que se han cambiado, etcétera. Entonces, rescatarlo va a ser una labor titánica también para nosotros como profesores y pues para la misma institución, ¿no? Va a ser una situación que nosotros debemos de tomar en cuenta, más ahora que pues ya se van a dar esta parte de cambiar o de proponer o hacer propuestas para los programas de estudio, ¿no? Entonces, considero que ahí tenemos nosotros que ver cómo podemos hacer en conjunto, en una labor global de todos estos actores que pertenecemos al colegio, pues para rescatar precisamente este modelo. Sería mi participación. Gracias. Gracias. ¿Quién sigue?
La maestra Iliana. Por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Yo quiero ir en dos sentidos. El primero es a lo que se refirió en su presentación y que está en la lectura, acerca de lo que dice el autor acerca del rigor metodológico, metódico, él lo llama el rigor metódico. Considero que, bueno, evidentemente es fundamental para ser conscientes a los alumnos acerca de lo que aprenden, ¿no? Y que finalmente de lo que se hablaba acerca de la educación bancaria, bueno, pues el rigor metódico es un insumo para no caer en la educación bancaria, justo porque se enseña a ser conscientes o de cierta manera se va por el camino de ser conscientes de lo que uno está aprendiendo. Entonces, considero que el rigor metódico puede ir en dos vías. Sería pues enseñar el rigor metódico a los estudiantes de manera que sirva para procesar y sistematizar la información, todo lo que aprenden, pero no nada más en el aula, sino que esto les sirve también en su vida cotidiana, finalmente. Y por otro lado, es tener rigor metódico al enseñar, porque esto implica ser conscientes cómo enseñamos y ser críticos con nuestra forma de enseñanza. Y ya que estamos hablando del modelo del colegio, esto estaría ligado a la figura del investigador docente que está originaria en el modelo educativo, ¿no? Y que a veces uno no lo recuerda o no lo tiene presente, pero que sería fundamental. Entonces, por otro lado, y yendo hacia los elementos epistemológicos del modelo educativo, los considero muy pertinentes, pero además de todo, bueno, sobre todo, es el aprender a hacer. ¿Por qué? Porque digamos que está ligada a la dimensión actitudinal de los estudiantes que finalmente han sido trastocados por los efectos de la pandemia. Hemos visto muchas cosas de los estudiantes en cuestiones actitudinales, ansiedad, depresión, etcétera, y yo creo que ahora es fundamental esta parte, que la tengamos presente, no nada más en las estrategias y por cumplir, sino realmente en el aula, ¿no? Y ese es un reto diario para nosotros como docentes. Ya, sería toda mi participación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Antes de darle la palabra a la profesora Margarita y retomando lo que han dicho los compañeros y las compañeras, yo sí quisiera señalar que el cambio en los planes y programas de estudio está íntimamente ligado con cambios que hemos visto recientemente en el colegio, es decir, habría que cuestionarnos si realmente estamos dando lugar a un estudiante crítico, o sea, digamos, voy a decirlo en términos coloquiales, suena muy bonito todo lo que dice Paulo Freire, ¿no? De aprender enseñando, enseñar aprendiendo, hacer un estudiante crítico, pero realmente a nivel institucional, ¿continúa esta intención? O sea, yo quisiera hacer estas preguntas. O sea, tenemos una institución en la que a nivel institucional la escuela se parece cada vez más a una escuela tradicional en muchos sentidos. Es decir, parecería ser que en esta escuela de lo que se trata es de que se certifiquen los alumnos, ¿no? Poco a poco se ha entendido que el que salgan más alumnos de la escuela, que no digo que esté mal, está muy bien, implica, pero que eso implicaría casi como de forma causa y efecto, que han aprendido mejor o que tienen una mejor educación. Por ejemplo, habría que cuestionarnos ese tipo de cosas. Habría que replantear todo lo que tiene que ver con la manera en que la institución está pensando la relación con los alumnos, por ejemplo, en términos no solo de su situación emocional, sino del trato que se les tendría que dispensar, cómo se les tendría que tratar, cómo se les, por ejemplo, habría que preguntarnos si el programa de tutorías, por ejemplo, o si todos los programas remediales contribuyen a
al modelo, a ser un estudiante crítico, a ser un estudiante consciente de su propio aprendizaje, o no, y en qué sentido, a partir de las diferentes experiencias reales, prácticas que tenemos a nivel de cancha, para decirlo de alguna manera. Es decir, ahí está el modelo y ahí está la propuesta. ¿Es viable? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se tendría que instrumentar? ¿Realmente se están implementando los mecanismos a nivel institucional para que esto sea así? ¿No? Porque recuerden que la escuela cambió mucho después del 96. Entre otras cosas, el hecho de que los estudiantes tuvieran tiempo implicaba también que fueran eventos culturales, por ejemplo. Ahora todo evento cultural implica que los estudiantes tienen que ir en sus horas de clase. Yo fui estudiante del CCH, no del Naucalpan, afortunadamente, nada, no es cierto. Yo fui estudiante del CCH y entonces, la verdad, este tiempo a veces sí lo utilizaba para ir a ciclos de cine, a conferencias. Ahora, si quieres como estudiante ir a una conferencia, te tiene que llevar un profesor, porque ya no hay ese tiempo, o sea, o tendrías que quedarte en el otro turno para poder hacer eso. Entonces, son ese tipo de cosas las que tendríamos que estarnos preguntando cotidianamente, y si realmente la institución está implementando lo necesario para que eso sea así. ¿Estamos generando estudiantes críticos? O sea, ¿o qué está sucediendo? Ese es como el cuestionamiento que quisiera dejar abierto antes de que ya los profes tomen la palabra y sean ellos los que tengan literalmente la última palabra. Entonces, muchas gracias. A la profesora, ¿quién sigue? Perdón. Margarita. Perdón, sí. Adelante, profesora. Sí, buenos días, compañeros. Quisiera más que nada, pues, hacer algunas reflexiones. Yo creo que, bien lo apuntaba el maestro Humberto, es necesario este tipo de diálogos que se presentan. Son diálogos que nos permiten, pues, dar un encuentro de visiones, de reflexiones, porque estamos viendo que cada uno desde nuestra perspectiva tenemos una reflexión. Y qué bueno que lo señalas, maestro Guillermo, en el sentido de que verdaderamente hemos estado funcionando con este planteamiento pedagógico, porque así yo lo considero, metodológico y pedagógico, que tal vez en su momento no lo teníamos así como más desmenuzado, más en líneas, ¿no? Pero hoy que ya hemos avanzado en ese terreno, decimos, sí, es un planteamiento pedagógico y metodológico el que hemos ido poniendo a la práctica durante, bueno, los que nos ha tocado estar un tiempo, pues ya el colegio tiene 52 años de existencia. Y yo creo que en ese tipo de reflexión, cada uno de nosotros, y sí, quisiera proponerles mucho más ampliar este tipo de encuentros, de cursos, que no se convierta en un curso nada más de 20 horas. Yo, compañeros, diseñadores de este curso, que lo propongan como un diplomado. ¿Por qué? Porque es necesario esta reflexión. La reflexión a la que nos llamas en estos momentos, si verdaderamente hemos construido estudiantes desde hace, ya mencionaba, 52 años, pues ahorita ya tienen una práctica laboral y ya la concluyeron, ¿no? A muchos de ellos. ¿Cuál ha sido su experiencia? Y esto nos invita a que hagamos una investigación educativa, ¿sí? O sea, sí, que seamos los profesores, que diseñamos nuestra práctica educativa en el salón de clase, que la compartimos con nuestros compañeros, pero que también demos ese salto cualitativo, que hagamos una reflexión haciendo una investigación de nuestra misma práctica docente.
Entonces, y para esto pues necesitamos de verdad un espacio, y los espacios de tiempo pues se dan en estos cursos. Entonces, por eso es la invitación a que cada uno pues vayamos pensando que esto no únicamente se quede aquí en un curso, sino que vayamos más allá. Porque de una vez lo digo, a mí me ha transformado el colegio. Yo egresé de una facultad de ciencias, carrera física, entonces con toda una enseñanza pues tradicional, pero que en la facultad de ciencias ya permeaba, la verdad, todo este modelo. Pero no estaba ahí explícito, estaba implícito. En el colegio, cuando llegamos, nos invita a ser parte de esto y a transformarnos. Entonces, en esa reflexión que ahorita nos has dado de nuestras condiciones como profesores, las condiciones de los estudiantes, también pasa a formar parte de esta reflexión. Y fundamentalmente me quisiera centrar en algo, que al irnos enseñando, al estar enseñando, también nos hemos ido transformando. Hemos sufrido cambios, no somos los mismos cuando adoptamos este modelo educativo. No somos los mismos porque tenemos de cierta manera entrar en una contradicción con nuestra enseñanza que traemos o que tuvimos en un primer momento, a una enseñanza más crítica, una enseñanza más reflexiva. Entonces, en ese sentido, nos hemos transformado como docentes. Y es la invitación a que todos juntos, todos, profesores de reciente ingreso, profesores que ya tienen un tiempo y profesores que ya tenemos mucho más tiempo, entonces, pues compartamos esta experiencia y enriquecernos entre todos, porque sí son momentos de un siglo XXI en el cual nosotros tenemos que dotar a lo mejor el lenguaje no es el adecuado, pero tenemos que dotar de los mejores conocimientos o de las mejores estrategias o de las mejores formas para que nuestros estudiantes, como parte de este siglo XXI, sean también constructores de este mismo. Entonces, esa es nada más la participación por el momento. Gracias. Adelante, Dulce, por favor. Gracias, maestra Margarita. Excelente. Adelante, Dulce. Hola, muy buenos días. Gracias. Pues, bueno, voy a tratar de ser breve, ¿no? Porque algo que nos caracteriza a los maestros SIHeros es nuestro discurso, pero quiero acoplarme un poco a las necesidades y comentarios del curso, ¿verdad? Que eras hasta las 12, ya no, me quedan, más bien, ya no tengo tiempo, pero lo voy a hacer. Bueno, yo nada más quiero comentar 3 puntos. Creo que las intervenciones han sido bastante fructíferas y sobre todo han englobado, ¿no? esta idea de lo expuesto y el texto de Freire, pero yo quisiera abonar en torno a 3 elementos fundamentales. Sí, efectivamente, como dicen los compañeros, ha cambiado el contexto, se ha modificado, ¿no? Las maneras en que vivimos, nos entregamos al colegio. No se puede comparar lo que ha sucedido hace 52, 30 o hasta 40 años, ¿no? Sin embargo, considero 3 elementos fundamentales de nuestro modelo que necesariamente tenemos que trabajar. El primero y el más fundamental es la vocación. Porque si no tenemos vocación por la docencia, no tenemos vocación para interactuar con otros y compartir y complementar, no tiene caso estar aquí formándose por un salario que a lo mejor no se alcance la meta que uno quiere, ¿no? Porque hay muchas cosas de esas, ¿no? Desafortunadamente, yo he trabajado con gente que, y esto va a ser bien duro, y discúlpenme, no es para nadie de aquí, lo sé, que son refugiados laborales, que no encuentran espacio en otras dimensiones y dicen, ay, pues la docencia, ¿no? Aquí el CCH nos da cabida, pero no lo hacen con esa vocación y ese gusto. Si no se tiene, entonces vamos a encontrar muchas trabas, muchos obstáculos.
Otro elemento importantísimo para estar y crear nuestro modelo educativo es el trabajo colaborativo de comunidad y de colegialidad. ¿Sí? A veces los maestros decimos, ay, yo hago estrategias, yo hago mucho trabajo, yo hago muchas actividades, pero no lo comparten, no lo contagian a otros, ¿no? O sea, se asumen con que no, yo nada más tengo responsabilidades, mi aula, mis alumnos, y de ahí no lo sacas, ¿no? Entonces, un elemento fundamental de nuestro modelo es la colegialidad. Y otro importantísimo que a veces lo hemos perdido en el camino y creo que es fundamental recuperarlo, es la interdisciplinariedad. El trabajar complementándonos las 4 áreas, con ese pensamiento se creó el colegio, de integrarnos, ¿no? Y de trabajar conjuntamente. No porque un aprendizaje de la materia o del área histórico-social no va a ir implícito en el área de experimentales. Claro que sí. No hemos encontrado, creo yo, esos vínculos. Es necesario sentarnos a dialogar sobre esos asuntos, ¿no? Esos son 3 elementos. Y otro que es fundamental es que el cambio o el reto que nos toca enfrentar, digamos, para forjar nuestro modelo, indudablemente es nuestro compromiso con la institución. A veces en los discursos escucho mucho que no es que la institución no nos da las bases, no nos da el apoyo, pero parece que hablamos de 2 entes distintas, ¿no? Una cuestión son las autoridades o las personas que están al margen de ello, y otra, decir que nosotros no somos parte de esa institución. Nosotros somos parte de esa institución. Y si queremos buscar alternativas, tenemos que trabajar en ello, no esperar a que nos las den. Entonces, de eso se trata el modelo del colegio, ¿no? De interactuar conjuntamente, no esperar a que unos abonen, a que unos den, a que unos interpreten, sino trabajar de esa forma integral, ¿no? Ese es el otro elemento. Hablar de esa cultura básica no es nada más vertir elementos, sino conformar de manera integral al ser, y no solamente al alumno, sino también a nosotros como profesores. Hasta ahí le dejo porque el rollo me va a dar para más, pero tenemos 5 días. Muchas gracias. Muy bien, excelente, maestra Dulce. Aventando piedras, ¿no? Y descalabrándonos. Sóbense, no hay problema. Pero muy bien, pues sí, excelente. Yo la alcancé a esquivar, Jesús. Sí. Yo por eso tenía la cámara apagada, para que no llegara la piedra hasta acá. Pues muy bien, maestros, pues también felicidades al maestro Guillermo Marín por esta charla, nos introduce también con muchos puntos de reflexión y bueno, ya vean, nada más qué maravilla, ya surgieron propuestas hasta para hacer un diplomado, por supuesto que sí es todo colaborativo y colegiado, por supuesto que caminamos hacia allá con ustedes. Si alguien gusta dar algunas palabras para terminar nuestra primera sesión, pues bienvenidas, bienvenidos. Ya adjuntamos la lectura del día de mañana. Mañana nos acompañará la doctora Leticia Pugliaje del ISUE con el tema bienestar estudiantil, pero también malestar estudiantil y por supuesto que también tratará algunos aspectos de la docencia. Maestro Guillermo, para cerrar, por favor. Pues nada más que agradecerles, ahora sí que como solían decir en otro momento, su fina atención. Y agradecerles que hayan estado con nosotros. Espero que esto se haya vuelto realmente, creo que sí, lo pude escuchar, lo pude ver, en un espacio de diálogo, que es lo que siempre hemos propuesto como parte de nuestro proceso de aprendizaje como profesores. Les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo que hayan tenido a bien elegir este curso y bueno, pues espero que puedan asistir a todas las otras sesiones, van a estar muy interesantes, van a estar muy enriquecedoras, va a estar la doctora Pugliaje,
va a estar el profesor Nolasco por ahí con nosotros también, va a estar el doctor Joel Hernández, va a estar la doctora Paola Cruz. Entonces esto se va a poner muy, muy bueno, muy interesante, y pues ahí, hasta luego, muchas gracias y nos estamos viendo por acá. Y lo mejor es que van a estar los maestros que hoy están, ¿no? De Oriente, Vallejo, Por Naucalpan. supuesto, que van a estar todos los profesores. Excelente, Sur incluso. Muchas gracias, maestro. Pues algo más que quieran agregar, y si no, pues vámonos a lo que sigue. Un aplauso para todos y nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta gracias. luego. Mañana. Gracias, hasta luego. Saludos, que estén bien. Gracias, hasta Adiós. luego. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias. Gracias.